Quizá estés pensando, ¿quiénes somos y de qué se trata este lugar? Quizá esto te ayude. Esperamos que en esta reunión puedas encontrar un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedas adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde escucharás un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedas crecer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedas encontrar el tener una relación personal con Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Abre tus sentidos para comenzar a vivir una experiencia que jamás olvidarás. Prepárate, que ahora empieza. Bienvenidos a Sembrados, Compañerismo Cristiano. ¡Comenzamos! Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Díselo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 Santo,
santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 díselo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Díselo. Santo, 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 yo quiero verte. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Te exaltamos, Señor, en esta hora. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Te adoramos, Señor. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Amén. Bendito Dios, Señor Jesús, que estás en lo alto de los cielos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, mi Dios,
por tu palabra, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Te pido, mi Dios, que bendiga nuestros corazones, Señor Jesús, que abra nuestro entendimiento, Padre Santo, que podamos comprender, Señor Jesús, lo que tú quieres, Padre Santo, de nosotros en esta hora, Señor Jesús. Las necesidades las vamos a dejar a un lado, Padre Celestial. Vamos a ponerte a ti en primer lugar, Señor Jesús. Queremos buscarte, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos ponernos a cuentas contigo, Señor Jesús, para que todo lo demás, Señor Jesús, que traigamos cargando, Señor, tú lo resuelvas, Padre Celestial. En esta hora te pido, Señor, abre nuestro entendimiento, que mi boca, Señor Jesús, hable solamente las palabras que tú quieres que salgan de mi boca, Señor, para que esta palabra sea de bendición. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Y te doy toda la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en San Mateo, capítulo 5, versículo número 4. Como les venía diciendo, estamos ahorita en una serie que se llama Las Bienaventuranzas. Y en esta hora vamos a entender un poquito de por qué el Señor estaba explicando estas bienaventuranzas. Dice por ahí la palabra de Dios, en su encabezado en letras grandes del capítulo 5, el sermón del monte y las bienaventuranzas. El Señor Jesús también predicaba cuando estuvo en esta tierra. Y déjenme decirle que el Señor Jesús cuando predicaba y todos se quedaban asombrados de la inteligencia que tenía. Del sentimiento que le ponía a su palabra. Y si leemos la palabra de Dios, empezamos desde el 5 en adelante, pero nosotros vamos a leer el 4. Prácticamente se la pasa diciendo, bienaventurado este, bienaventurado el otro. Y decimos, wow, ¿por qué la gente se quedaba sorprendida de cómo el Señor hablaba si nada más decía bienaventurado este y bienaventurado el otro? Era porque el Señor Jesús no solamente expresaba con sus palabras, sino que hacía sentir a cada uno de los que estaban ahí la presencia y el poder de Dios, que todos salían y comprendían lo que el Señor Jesús quería decir en ese momento. En esta hora vamos a leer San Mateo 5, versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta hora puedes ocupar tu lugar. En el transcurso de la semana, hermano, yo tuve una semana media pesadita, por lo que les acababa de comentar. La verdad fue una situación apremiante y una situación en la que sí nos pusimos a decir, en cualquier otro momento quizá yo me hubiera desesperado, quizá yo me hubiera agüitado, o me hubiera sentido bajoneado, disculpen la palabra, o me hubiera sentido triste. Pero yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, yo le decía, ¿sabes qué? Pues que sea lo que Dios quiera. El Señor ha sostenido nuestra familia, el Señor ha venido con nosotros día con día. Entonces, pues que sea lo que el Señor quiera. Si el Señor me dice, tu momento ya no es aquí, ahora es en otro lugar, pues gloria a Dios, no pasa nada. Yo confío en el Señor, en que puede resolver cada situación de nuestra vida. Y es por eso que yo les invito a que en esta hora dejen todas sus peticiones a un lado, que el Señor las va a resolver. Primero vamos a buscar a Cristo Jesús y lo que el Señor Jesús quiere en esta noche, en esta tarde. Y seguramente el Señor Jesús va a resolver todos esos problemas. También en el transcurso de la semana tuve la oportunidad de ver un video que me gustaría compartírselos. Este video es de un evangelista que cuando hacían campañas de evangelismo en las iglesias decía al hermano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando hacen campañas de evangelismo les piden a los hermanos que inviten a gente, mas sin embargo la gente no invita a la gente, a las personas que no conocen de Dios. Y casi siempre estoy evangelizando a los mismos cristianos. Y es muy poquita las personas que no conocen de Dios. Entonces este evangelista, por ahí en el video, dice que intentó hacer una estrategia diferente. Bueno, a lo mejor la hacen muchos, pero él dijo, voy a cambiar de estrategia. Y lo que hizo fue que agarró su guitarra y se fue a las plazas a tocar. Y empezó a tocar, por ahí tocaba una música referente a Jesucristo y por ahí tocaba una música, digamos, secular, pero que no hablaba nada antisonante, que no ponía en primer lugar ninguna otra cosa, sino algo muy tranquilo, quizá por ahí algo instrumental, solamente requintos y así. Y poco a poco la gente se fue acercando, poco a poco la gente se fue acercando y vio que la estrategia funcionaba.
Entonces por ahí dijo, ¿qué tengo que hacer para poderles evangelizar? Y tomó la iniciativa de que al azar escogió a una muchacha y le dijo, oye, ¿me puedes ayudar, por favor? Y le dijo, claro que sí, me gustaría encuestarte en esta hora. Le dijo, sí, adelante, pasas aquí al frente. Y puso por ahí un banquito y lo puso ahí en alto. Y le empezó a hacer una serie de preguntas el evangelista a la muchacha. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Por ahí le preguntó cuántos años tiene. Por cuestiones de que era muchacha no quiso decir su edad, pero bueno, se le respetó. Entonces le empezó a lanzar preguntas. Y después le lanzó una pregunta y le dijo, oye, ¿tú has robado? Y si quieren contéstenla, pero no me la contesten en voz alta porque si no se van a ventanear. Contéstense ustedes mismos. Pero dijo, ¿tú has robado? Y ya ustedes se contestan. Pero la muchacha dijo, pues voy a ser bien sincera. Dijo, sí he robado. Ok. Y luego le siguió haciendo muchas preguntas más y después le dijo, ¿te consideras buena persona? Y la muchacha se contestó, sí me considero buena persona. Y le dice, oye, hace poquito te pregunté si había robado y ahora te consideras buena persona. Yo te pregunto, si traigo un juez de lo penal, que no conozco mucho, respeto a los que le conocen, pero dijo, si traigo un juez de lo penal y le digo, esta muchacha ha robado, mas sin embargo se considera buena persona, ¿crees que el juez tenga perdón hacia ti? Y el juez le dijo, la muchacha dijo, pues yo creo que no. Entonces le dijo, entonces no te consideras buena persona. No, sí me considero buena persona, pero lo que pasa es que eso lo hice hace mucho tiempo y creo que yo ya he cambiado. Pero creo que aún así no es suficiente para que el juez me pueda condonar el perdón. Entonces, lo que quería hacer este evangelista es que se dieran cuenta que en nuestro diario vivir estamos en constante pecado o estamos en constantes errores. Entonces este evangelista empezó a preguntarle y a decirle, oye, ¿y conoces a Jesús? A lo que la muchacha le dijo, sí conozco a Jesús. Entonces le dijo, ¿y tú has visto a alguien con deseo? A lo que la muchacha le dijo, sí he visto a alguien con deseo. ¿Y sabes que eso es pecado? Sí sé que es pecado. Entonces le siguió haciendo preguntas al referente acerca de que si la muchacha había pecado. En unas decía que sí, en otras decía que no. Después al último le dijo, ¿tú conoces a Cristo? ¿O quieres conocer a Cristo? Y la muchacha sinceró su corazón. Y esto estaba haciendo esta dinámica, preguntándole a la muchacha, como dicen por ahí, te digo Juan para que entiendas Pedro. Estaba haciendo esta pregunta hacia él para que todos los demás puedan escuchar. Pero no era nada fabricado, ¿no? El video se ve que lo hicieron al azar. Entonces esta muchacha le pregunta, ¿tú conoces a Cristo? Sí. Entonces la muchacha le dice, de hecho soy cristiana. De hecho conozco a Cristo. Entonces este muchacho, el evangelista, le dice, mira, mi objetivo en esta hora es que muchos pecadores o muchas personas que están aquí, obviamente la palabra pecadores a una persona secular le impresiona mucho o simplemente cuando le decimos eres pecador nos cierra la puerta. Entonces lo que él les trataba de decir, estas personas que saben que están haciendo lo mal delante de los ojos de Dios, pues nos cierran la puerta. Entonces lo que el evangelista quería hacer es que todos los demás entendieran que estaban cometiendo pecados o que estaban cometiendo algo que no le agradaba al Señor. Pero lo sorprendente fue que esta muchacha que estaba cometiendo cosas que no le agradaban al Señor era cristiana. Y aún así el muchacho le lanzó el evangelismo, le dijo, pues ¿sabes qué? Mira, hoy es la oportunidad que Jesucristo cambie tu vida, que Jesucristo te cambie de una manera sorprendente. Y le empezó a presentar un día cuando estés delante de Cristo, si tú le dices que que hiciste cosas malas delante de Dios, que hiciste lo contrario delante de Dios, abogado tenemos para el Padre. Y empezó a evangelizar a esta muchacha, a pesar de que ella era cristiana, y la muchacha, pues gloria a Dios, esperamos que haya cambiado su vida porque pues el video tuvo su terminación ahí, pero la intención era de que todos los que estaban alrededor se dieran cuenta que normalmente y diariamente estamos conviviendo o estamos en peligro de cometer cosas que no le agradan al Señor. Y lo sorprendente y lo que me sorprendió del video fue que la persona era cristiana, la persona conocía de Cristo. Entonces me queda bien claro que día a día tú, yo y cualquiera de los que estamos aquí estamos expuestos a fallarle a Jesús. Estamos expuestos a poder decir, ¿sabes qué?
La semana fue muy difícil y dentro de la semana le fallé al Señor. Dentro de la semana tuve un problema, estuve tan agobiado que bajé mi guardia y le fallé a Jesús. Y seguramente este sentimiento y lo que te estoy diciendo es porque así fue. Pero déjame decirte que lo que hemos venido a hacer en esta hora es para podernos llenar de pilas y poder decir que el Señor Jesús nos abrace y que nos diga: no me importa, Cristo, no me importa que hayas hecho eso, sino que solamente tú vengas y puedas reconocer eso que le has fallado. Esa es nuestra intención en esta hora. Y tú podrás decir: ¿qué referencia tiene con bienaventurados los que lloran? Déjame decirte que tiene mucho, porque como les decía yo, oye, yo no entendía por qué decía bienaventurados los que lloran cuando era niño, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y oía este texto y decía bienaventurados los que lloran. No sé si se acuerdan ustedes, los que han venido a la iglesia constantemente, que nos ponían a hacer lluvia de textos o que cada joven dijera un texto y pues todos nos íbamos a las bienaventuranzas que eran los más rápidos, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Te sentabas y ya, ¿va? Pero pues en realidad no sabíamos qué era lo que significaba. Y en esta hora vamos a comprender qué es lo que significa bienaventurados son los que lloran. Para poder comprender lo que dice la palabra de Dios y lo que dice bienaventurados los que lloran, tenemos que ver el contexto. Un texto atrás que fue el domingo pasado, nuestro hermano nos estaba explicando qué era bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, dice en el versículo número 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen a Jesús, los que entienden que sin Jesucristo no son nadie, los que entienden que gracias a todo lo que tienen es gracias al Señor Jesucristo. Esos son los pobres en espíritu. Entonces, siguiendo esta línea que el Señor Jesús estaba explicando en el Sermón del Monte, y es por eso que les quería decir, es increíble cómo el Señor Jesús tenía tanta presencia delante de la gente, que cuando Él hablaba, todos le comprendían. A lo mejor por eso se nos hace muy difícil de repente comprenderlo, porque pues nosotros nada más lo estamos leyendo y necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poderlo comprender. Pero cuando Jesús estaba hablando, todos comprendían lo que estaba diciendo. Por ahí dice la palabra de Dios que ahí mandaron a aprisionar a Jesucristo, pero cuando fueron y lo escucharon hablar, regresaron sin Jesucristo y le dijeron: ¿qué pasó? Le dijeron: no, lo que pasa es que no había escuchado hablar a alguien como Él. Eso no es justificación para no aprenderlo. Mas sin embargo, era un ejemplo de cómo el Señor Jesús estaba hablando en ese momento, con qué poder y con qué sentimiento estaba hablando, que todos le entendían. Y es por eso que en esta hora decía, para poder comprender bienaventurados los que lloran, tenemos que entender en qué ritmo, en qué tono y en qué línea estaba hablando el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús está dando a entender, bienaventurados todos aquellos, lo que nos decían el domingo pasado, que reconocen humildemente que el Señor Jesús es el primer lugar en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que se humillan delante de Dios y dependen totalmente de Dios. Esos son los bienaventurados en pobres en espíritu. Y para poder comprender bienaventurados los que lloran, tuvimos que haber entendido qué era lo que quería decir en una bienaventuranza antes. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son bienaventurados los que lloran? No son los que empiezan ahí por cualquier cosa, vemos una telenovela y me llegó. No son esos. Esos no son bienaventurados los que lloran. No se trata de esas personas. Bienaventurados los que lloran siguiendo el mismo tema o el mismo ritmo que el Señor Jesús lleva, el mismo tono o la misma secuencia que lleva el Señor Jesús con una bienaventuranza antes. Dice, bienaventurados los que lloran son los que sufren cuando pierden o fracasan. Bienaventurados los que lloran también tiene otra forma de verlo, que es los hombres que lamentan sus desgracias. Por ahí, para poderlo quizá ahí comprender, bienaventurados los que lloran son aquellos que han tenido alguna pérdida de algún ser querido o de alguien que ha partido.
Por lo regular, cuando eso pasa, y seguramente todos estamos conscientes que eso pasó últimamente y mucho con lo del coronavirus, y bueno, bienaventurados son esos que lloran sus pérdidas, o las personas que han perdido. Ellos van a recibir consolación, porque es un llanto genuino, es un llanto de tristeza, es un llanto de que se partió un ser querido. Es algo que nos duele, es algo inevitable, pero más sin embargo es algo que es un proceso que tenemos que pasar. Y el Señor Jesús le dice, a esos van a recibir consolación. Bienaventurados los que pierden o fracasan, que esto es lo que sí me gustaría resaltar, y es por lo que yo les mencionaba ahorita el video del evangelista. ¿Qué es lo que quiere decir bienaventurados los que pierden o fracasan? Quiere decir que son bienaventurados aquellas personas que se conmueven y que se contristan cuando saben que le han fallado a Dios, cuando saben que en su diario vivir por ahí tuvieron altas y tuvieron bajas, y cuando vienen a la iglesia lo primero que quieren hacer es ponerse a cuentas con Dios. Esos son los bienaventurados, los que lloran, los que derraman su vestidura, los que derraman su corazón delante de Dios y dicen, Señor Jesús, yo te conozco, tú me salvaste, tú me rescataste del lugar en donde yo estaba, mas sin embargo durante toda la semana nunca te busqué, porque déjame decirte que dice la palabra de Dios que de aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, eso es pecado. Amén. Entonces, los que vienen a la iglesia y le piden perdón a Dios y se humillan delante de Dios y reconocen que durante esta semana le han fallado con lágrimas y desgarrando sus vestiduras, de esos son los que habla el Señor Jesús en esta hora. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados son todos ustedes que quizá cuando venimos a este lugar comprendemos que no solamente es para pedirle al Señor. Como les digo, yo sé que la vida es muy difícil. Yo sé que las situaciones son difíciles. Yo sé que por ahí algunos perdieron su trabajo. Yo sé que por ahí hay enfermedades. Pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor. Podemos quitarnos ahorita esa mochila de decir, ¿sabes qué? Mis necesidades pueden esperar. Lo primero que tengo que hacer es poner a Jesús en primer lugar, humillarme delante de Él y después reconocer que yo le he fallado. Y esto no solamente es para esas personas que no conocen de Cristo, mi hermano, sino que es para ti y es para mí. Porque, yo no veo ningún ángel aquí que no le haya fallado al Señor. Si no, pues nos estuvieran saliendo alitas y una aureola. Seguramente, y es por eso que yo te hablo en esta hora, y yo sé que el Señor Jesús quiere hablar a tu vida y quiere empezar a que podamos comprender que el Señor Jesús lo único que quiere es que seamos bienaventurados. Es que el Señor quiere bendecirnos, pero para eso necesitamos comprender qué es lo que el Señor quiere que hagamos cuando venimos a esta iglesia. No solamente es para pedir, como les repito. Yo sé que el camino es difícil y yo sé que hay necesidad, pero yo sé y yo confío que el Señor va a librarte de todos esos problemas, siempre y cuando pongamos al Señor en primer lugar. Siempre y cuando reconozcamos y nos pongamos a cuentas primero con Dios y después ya habrá lo demás que el Señor Jesús quiera traer a nuestra vida. Entonces, en la Biblia podemos comprender y podemos entender que hay varios personajes que nos pueden dar un claro ejemplo de que no solamente los que no conocen de Dios fallan ante Cristo. Para entender poquito tenemos que saber qué es bienaventurados. Vamos a hacer esta referencia a un paréntesis que por ahí nos dijo nuestro hermano la semana pasada. Bienaventurados es que el Señor quiere que seas dichoso o que seas feliz. El Señor Jesús te quiere ver dichoso y feliz. Pero para eso necesitamos seguir sus instrucciones. Y no son muy complicadas, mi hermano. No son muy difíciles. Si en verdad amas a Cristo, si en verdad amas al Señor, pues es muy fácil ponerlo en primer lugar. Yo no voy a poner en primer lugar mi trabajo. Yo no voy a poner en primer lugar mi sueldo. Yo no voy a poner en primer lugar mi físico. Yo no voy a poner en primer lugar cualquier otra cosa que yo sé que se va a acabar. Yo voy a poner en primer lugar a Jesucristo, porque yo dependo totalmente de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Después el Señor Jesús me dice, bienaventurado eres si lloras. Bienaventurado eres si reconoces que eres pecador. Y es por eso que el Señor Jesús nos pone unos pasos tan sencillos a seguir para poder ser dichoso y para poder ser feliz. Y como les mencionaba, en la Biblia podemos encontrar a personajes que nos pueden dar un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Antes de esto quisiera que abrieras tu Biblia allí en Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Para poder amarrar todo esto de lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan me indicas con un amén. Por ahí lo van a poner, amén. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, nuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Lo que les mencionaba ahorita, hermano. Muchas veces nosotros sabemos que le hemos fallado, sabemos que cometemos algo que no le agrada al Señor, mas sin embargo ya decimos, no, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, yo lo he hecho y lo he hecho una y otra y otra y otra vez, y yo veo que no pasa nada. No lo vean así, porque aquí dice la palabra de Dios que Él es clemente, tardo para la ira. El Señor Jesús te quiere tanto que dice, dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Hoy por eso yo sé que el Señor Jesús está hablando a tu vida, porque seguramente si esta palabra quiere ser expuesta en esta hora, es porque habrá alguien que necesita ponerse a cuentas con el Señor. Y no lo vean como que, ay, Jesús, es el hermano, es el que ha pecado. No, véanlo como una oportunidad, porque como les mencionaba, día a día estamos propensos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces día a día necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Día a día necesitamos rasgar nuestras vestiduras, lo que decía la palabra de Dios. Día a día debemos rasgar nuestro corazón y decir, Señor Jesús, perdóname, te he fallado. Si algunos tienen por costumbre hacer esta oración cuando van antes de la cama, Dios les bendiga. La verdad, excelente práctica. Por ahí muchas veces a mí se me olvida, llego tan cansado de mi trabajo, llego con otros quehaceres que lo único que quiero es dormirme. Y luego al lado de mí, pues nuestra niña no nos deja así como que solos. Por más que la queremos dejar en la cuna, no nos deja solos, y pues ahí está pegándonos y se me olvida todo. Entonces la verdad es que de repente se me olvida ponerme a cuentas con Dios. Pero si algunos tienen por costumbre hacer esto, Dios les bendiga. La verdad es una muy buena práctica, y el Señor Jesús habla de ustedes en este pasaje. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado eres tú si te pones a cuentas con Dios día a día. Si cuando vienes a la casa de Dios lo primero que haces o lo primero que intentas hacer en toda la reunión es decir, te he fallado, Señor, necesito que me cambies, necesito que me limpies, necesito que me restaures, ayúdame a poder vencer este aguijón que traigo, ayúdame a poder vencer este hábito oculto que siempre lo traigo arraigado en mi vida. Cuando te acepté, Jesucristo lo traía arrastrando, y cuando te acepté hubo un cambio en mi vida. Pero esto no lo puedo zafar. Y eso quiere decir, mi hermano, que si tú haces esta práctica, tarde que temprano el Señor Jesús va a hacer una restauración en tu vida, y va a cambiarte, y va a poderte levantar con honra y con gloria, porque dice la palabra de Dios que ellos recibirán consolación. Como les mencionaba, en la Biblia encontramos a un personaje que todos conocemos. Bueno, los que conocen, los que hemos ido a las escuelitas de verano, los que hemos ido a las escuelas dominical, todos conocemos a este personaje. Por ahí muy famoso, que es el rey David. Todos conocemos al rey David. Amén. Todos conocemos al rey David. ¿Qué conocemos del rey David? Que el Señor Jesús lo usaba y lo había visto desde pequeño. Que el Señor Jesús, que nuestro Dios le dio la fuerza para pelear con leones. Quizá increíble, quizá sorprendente, quizá para aquellos que no conocen de Cristo, estas son historias inventadas. Pero nosotros que sabemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad, sabemos que si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Y yo creo que el Señor Jesús, que David sí peleó con algún león, sí peleó con un oso por defender a sus ovejas, sí peleó contra Goliat. Y después fue el rey de esa nación de Israel. Y este es el claro ejemplo
de que muchas veces tú y yo conocemos a Cristo Jesús y muchas veces tú y yo experimentamos el amor y el poder de Cristo Jesús, y eso no nos exenta de que un día caigamos. Eso no nos exenta de que durante la semana hayamos olvidado y hayamos fallado delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios en esta historia del rey David, que cuando él estaba por ahí en su casa, un día abrió una ventana y el deseo entró por sus ojos y se clavó en su corazón y en su mente, y empezó a maquilar cosas que normalmente él no hacía. ¿Cómo puede ser posible? El rey David, el que peleó con leones, el que peleó con un oso, el que mató a Goliat, el rey David, que conoce y sabía la presencia de Dios y la sentía y la palpaba, abrió un día su ventana y ahí estaba el deseo delante de él y no pudo escapar ante lo que estaba viendo. La palabra de Dios nos menciona que el rey David, cuando abrió su ventana y vio a esa mujer ahí tomando su ducha, el deseo entró por sus ojos. Y fue ahí cuando él falló delante de Dios. Tan así falló que empezó a hacer planes tan maquiavélicos, digamos la palabra, tan difíciles de entender, para que nadie se diera cuenta. Y quizá por ahí nadie se dio cuenta, pero ¿saben quién sí se da cuenta cuando cometemos un pecado en lo oscuro? Cuando cometemos un pecado donde nadie nos ve, nuestro Señor Jesucristo. Y nunca te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquilo en tu corazón. Él sabe que has fallado y tú también sabes que has fallado. Y David sabía que había fallado. David sabía que había cometido un error delante de los ojos de Dios y no lo podía superar. ¿Qué fue el error que había cometido? Pues entró con Betsabé en una práctica y gracias a esa práctica pues se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada y después empezó a hacer un plan maquiavélico, y este plan maquiavélico fue de que pues esta mujer tenía esposo, y lo que quiso hacer el rey David fue decir, ¿sabes qué? Mándale a hablar a su esposo y mándalo a la batalla, mándalo allá al frente, chance y no regresa. Empezó a hacer un plan maquiavélico. No obstante, por solamente fallarle al Señor por el primer pecado que había cometido, empezó a hacer más cosas que sin duda alguna eso fueron alejando su sentimiento de poder hacer las cosas bien delante de Dios. Y es por eso que yo les digo, hermanos, nadie estamos exentos de fallarle al Señor, y por eso el Señor Jesús te habla en esta hora. Si hay algo, un hábito oculto que hay dentro de tu corazón, hoy es cuando el Señor Jesús quiere que te pongas a cuentas delante de Dios. Mira la oración que hizo David cuando vio todas las consecuencias del pecado que había cometido. Vamos ahí a Salmo 51, 1 y 7. Ahí David empieza a orarle al Señor y empieza a hacer una manifestación de decir, te he fallado, Señor Jesús. Ahí es cuando empieza en práctica el bienaventurado son los que lloran. Dice por ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, llévame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en mi maldad he sido formado y en mi pecado me he concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es la oración que estaba haciendo David delante de Dios, porque había reconocido lo que había hecho, porque se había entristecido, porque le había fallado al Señor. Esta es la oración, y esta es un claro ejemplo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados son todos aquellos que reconocen a Jesús. El rey escribe este salmo en el que reconoce su pecado y su maldad y su rebelión,
pero sobre todo reconoce con lamento que le ha fallado a Dios. Las palabras de David revelan una profunda tristeza por su pecado. Esta es la condición que el Señor Jesús nos quiere dar a entender en esta hora. Bienaventurados son los que lloran, los que reconocen su pecado con tristeza, que le fallan al Señor, los que reconocemos que le hemos fallado al Señor. Y esto no es solamente de las personas que no conocen de Cristo, esto es en general. Las personas que no conocen de Cristo, pues obviamente, y las personas que conocemos de Cristo, estamos siempre propensos a fallarle a Cristo en nuestro diario vivir. Tenemos una larga semana y seguramente tenemos cosas que ponernos a cuentas delante de Dios. Dice por ahí 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es por eso que la palabra de Dios nos dice bien clarito en el día de hoy: bienaventurados son los que lloran, son los que han reconocido y reconocemos que le hemos fallado delante de Dios. Bienaventurados los que lloran son los que reconocen y que cuando vienen a este lugar, antes de cualquier petición que tengamos, que como les repito, yo sé que las cosas han sido difíciles, pero antes de cualquier petición que podamos tener, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que afinar nuestro corazón delante de Dios. La segunda parte del texto que dice allí en San Mateo capítulo 5, versículo número 4, bienaventurados son los que lloran. Esperemos que hayamos comprendido quiénes son los que lloran, porque después de esto dice, porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación. Vamos allí a Isaías 40:1 y 2. Dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Alabad al corazón de Jerusalén, dice a voces, que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que la doble he recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es tangente y es fácil de digerir. Y es por eso que la gente se quedaba asombrados cuando el Señor Jesús estaba exponiendo este sermón del monte, porque sus palabras eran tan precisas y su sentimiento les hacía sentir lo que realmente quería hacer sentir el Señor Jesús, que por eso todos se quedaban anonadados cuando nuestro Señor Jesús hablaba. Pero la ventaja es de que solamente el Señor Jesús no hablaba para ellos en ese momento, sino que habla para ti, que habla para mí ahora en este momento. Muchos años después el Señor Jesús y su palabra sigue vigente y nos sigue hablando y nos sigue confrontando y nos sigue diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que tú has fallado. Yo sé que tú necesitas ponerte a cuentas conmigo, quizá dice el Señor, pero aquí el problema es de que si tú estás dispuesto a ponerte a cuentas con el Señor, si tú estás dispuesto a decir, Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que necesito de ti. El Señor Jesús conoce tu vida y el Señor Jesús sabe ese hábito oculto que quizá por ahí no te ha dejado. El Señor quizá por ahí sabe esa práctica que día a día te atormenta, que no te deja bendecir, que no te deja ser bienaventurado, que quizá por ahí el Señor Jesús un día te dio un ministerio, te dio un trabajo para el Señor, pero por ese hábito y por esa daguita que hay en tu corazón de pecado, o por ese miedo, o por ese temor, no lo puedes desarrollar. Y por eso el Señor Jesús en esta noche, en esta hora, yo sé que el Señor quiere hablarle a alguien en esta hora. Y si no le habla a nadie, yo tomo esa palabra y yo le digo, sí, Señor Jesús, es para mí. Porque la verdad es que el Señor Jesús es bien claro. Y si el Señor Jesús te está dando esta palabra, es porque el Señor Jesús te ama. Y el Señor Jesús te quiere consolar. Y quiere restaurar tu ministerio. Y quiere restaurar tu familia. Y quiere restaurar esa necesidad que tienes. Esa mochila que nos quitamos. El Señor Jesús la quiere liberar. No quiere el Señor Jesús que cargues con esa mochila. El Señor Jesús te quiere salvar. El Señor Jesús quiere lo mejor para tu vida. Y no son unas palabras de ánimo
ni es un sermón de que seas mejor cada día, no, es porque lo dice la palabra de Dios. Quizás si yo hablara con mis propias palabras, estuviera tartamudeando más de lo que tartamudeo ahorita. Quizás si yo estuviera hablando lo que yo quisiera decirles, estuviera más nervioso y temblando. Mas sin embargo yo sé que es el Señor Jesús el que está hablando a tu vida, es el que está hablando a tu corazón. No soy yo, es la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué sé que el Señor Jesús está hablando a tu vida? Porque el Señor habló a mi vida. Porque esta palabra primero llegó a mi vida. Y este sentimiento que yo tengo no lo he sentido en otra ocasión. Y por eso yo creo que el Señor Jesús te quiere hablar y quiere enseñarte cuál es la conducta que debes de tener cuando vienes a la casa de Dios. ¿Qué es lo que necesitas hacer para que el poder de Dios pueda solucionar los problemas por los cuales tú quieres venir a la iglesia? Por ahí tenemos una idea errónea de decir, el Señor Jesús nada más puede cumplir nuestras necesidades. Yo nada más vengo y por lo regular todo el culto me la paso pidiéndole a Dios que me dé un trabajo, que mejore mi sueldo, que me ayude con la salud que tengo, que me ayude con esto. Pero por ahí el Señor Jesús te dice, hey, tranquilo, yo puedo hacer eso. Sin duda alguna yo lo puedo hacer. Pero primero quiero que me reconozcas y primero quiero que reconozcas que tú me has fallado. Yo puedo solucionarte todo lo que tú quieras. Para mí no hay nada imposible, dice el Señor. Pero primero yo quiero que tú me reconozcas y me pongas en primer lugar. La listita de necesidades, tírala, mi hermano. Tírala. Échala atrás. Olvídate de ella. Reconoce a Jesús. Ponte a cuentas con Dios. Y yo sé que después de eso el Señor Jesús va a solucionar como no te imaginas. O a lo mejor no soluciona nada, pero la perspectiva que vas a tener frente a ese problema no va a ser la misma perspectiva que tenías antes de que no tenías a Jesucristo en primer lugar. La perspectiva va a ser diferente y vas a decir, por esto estaba perdiendo mi bendición. Por esto estaba agobiado todo el culto pidiéndole. No, hombre. Si supiera que Jesucristo cuando entra a mi corazón llena, transforma, cambia, trae paz, trae tranquilidad, soy dichoso, soy feliz, hubiera buscado a Cristo desde el primer momento. No hubiera gastado mis fuerzas en decir, Señor Jesús, tú sabes mi necesidad y tú sabes cómo sufro y tú sabes cómo mi petición es esta y yo necesito un carro porque mi sueldo, porque mi trabajo, ya basta de eso. Primero reconoce al Señor Jesús, ponte a cuentas ante Dios y dile, mi Cristo, te he fallado, te necesito, Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo reconozco que tú eres el todo en mi vida. Y por eso yo te pongo en primer lugar. Y lo que me esté pasando, ahí te los dejo, Cristo. Tú sabes si lo cambias o no lo cambias. Yo persigo tu gloria y tu honra, mi Dios. Yo te necesito a ti en mi vida y en mi corazón. Y me pongo a cuentas delante de ti. Y mi pecado me estorba, Señor Jesús, para poder desarrollar mi ministerio, para poder desarrollar lo que tú quieres en mi vida. Y yo por eso vengo en esta hora delante de ti, reconociéndote que tú eres el único y suficiente Salvador en mi vida. Seguramente el Señor Jesús va a abrazarte porque dice la palabra de Dios, ellos recibirán consolación. Seguramente el Señor Jesús va a abrazarte y te va a decir, estaba esperando que hicieras esto desde hace mucho tiempo. Estaba esperando que hicieras esto desde no sabes cuánto tiempo necesitaba que tú reconocieras para yo poderte venir a ayudar. Para yo poderte venir a rescatar de eso de donde estás, de esa depresión en la que te has metido tú solo. Necesitaba que hicieras esta actividad desde hace mucho. Pero quizá por ahí no la sabíamos. Pensábamos que bienaventurados son los que lloran, son los que son muy sentimentales. O son los que son ahí muy chillones cuando ven alguna película, alguna serie que les conmueve. Pero no, dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que lloran, los que reconocen a Jesucristo y reconocen que le han fallado a nuestro Dios. Siguiendo ese mismo tenor de bienaventurados los pobres en espíritu. Por último, ya casi terminando, me gustaría que leyéramos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Y estoy seguro que el Señor Jesús ha hablado a tu vida. Estoy seguro que el Señor Jesús tiene algo preparado para tu vida.
que por eso se está exponiendo este sermón y que por eso tú estás aquí en este lugar. Si tú has venido a este lugar, no es solamente para hacer check, no es solamente para decir domingo, barbacoa, check, iglesia, check, visitar a la familia, check. No, seguramente tú has venido en este lugar es porque el Señor Jesús te está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón y está diciendo: yo necesito que vengas a mi camino una vez más. Yo necesito que reconozcas que me has fallado y yo quiero ayudarte en tu diario vivir. Yo quiero ayudarte, pero tú no te has dejado. Y dice la palabra de Dios allí en Hebreos 12:14: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo les quisiera preguntar, hermanos, todos tenemos celular, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos pierde el celular? ¿Cómo andamos? El celular. ¿Dónde está el celular? Fíjese que yo tengo este reloj y le pico ahí y me dice dónde está el celular. Tin, 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 tin. Gloria a Dios por este reloj. Pero si no tuviera este reloj hubieran dado el celular y el celular. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscad. La primera palabra es buscad. Yo no sé tú, pero no dice, espérate ahí sentado que Cristo te va a traer paz y te va a traer santidad. No. Dice, buscad la paz. Buscad. Primero tienes que buscar. Yo no sé qué sea el significado de buscar, pero tendrías que andar desesperado por buscar eso. Desesperado, decir, yo necesito la paz, yo necesito la santidad para poder tener esa bienaventuranza que el Señor Jesús me dice en la palabra de Dios, para poder saber y contemplar y sentir lo que Cristo tiene para mi vida. Buscad. Y es por eso que en esta hora tú necesitas buscar de Dios. No te dice, no te preocupes, tarde que temprano se va a solucionar tu problema. No te preocupes ahí sentado, no pasa nada. No te dice eso la palabra de Dios. Dice, buscad la paz y la santidad. Dice, ve tras la paz y la santidad. No solamente te quedes ahí sentado. Y es por eso que en esta hora te quise leer este versículo, porque si dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que lloran, tú necesitas venir a llorar ante Dios. Tú necesitas venir a reconocer a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tú necesitas venir delante de Dios y decirle, Señor Jesús, te he fallado. Tengo problemas y necesito, Señor Jesús, de tu vida, de ti en mi vida, Señor Jesús. Para terminar, me gustaría contarte esta pequeña ilustración. Dice por ahí que una ocasión un niño con su papá iban a un circo. Cuando el niño llevaba su papá llevaba al niño al circo, pues pagaron los boletos y antes de entrar al circo, pues estaban todas las atracciones afuera, ¿no? Los malabaristas, los payasos, alguno que otro animal. Después cuando iban viendo esta presentación antes del show, dice por ahí que el niño se quedó asombrado, se quedó anonadado, se quedó sorprendido. Dijo, ay, ¿qué está pasando? El niño sorprendido, increíblemente no lo podía creer. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Qué era lo que estaba viendo este niño? Un coral de más o menos 1,20 m, tubular, más o menos grande, encerraba a un elefante enorme, grande, majestuoso, poderoso. Se le notaba su fuerza en sus piernas. El niño se quedó asombrado, con la boca abierta, diciendo, mira papá, un elefante. Le jalaba su brazo y le decía, papá, un elefante. Le sudaban las manos, papá, un elefante. El papá le decía, ¿por qué tanto asombro de mí con el elefante? Sí, pues un elefante. Lo viste en los videos que te pongo, es un elefante. Lo viste en Discovery Channel, es un elefante. Pero nunca lo había visto tan grande y con esa magnitud de la que lo estaba presenciando en esa hora. Le decía, que mira, es un elefante, papá, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y el papá se sorprendió y dijo, ¿pero por qué? Es que en cualquier momento ese elefante se puede desbocar y puede buscar su libertad y nos va a aplastar a todos. Y el papá sorprendido le dice,
chiquito y estaba ahí amarrado con una cadena. Cuando el niño le dice: ay, papá, ¿tú crees que ese varón te va a sostener el inmenso elefante? ¿Tú crees que ese varón te va a poder contar el majestuoso elefante? Cuando el papá entró en razón y dijo: si cierto, dijo, vamos con el dueño del circo, vamos a preguntarle qué onda, que necesita más seguridad aquí. Cuando llegó con el dueño del circo, le dijo: oye, ¿tienes un elefante amarrado, un barote? Es que no te das cuenta que el animal tiene 8 horas de fuerza. Está tan grande y poderoso que en cualquier momento puede buscar su libertad. ¿Tú crees que ese barotito lo va a sostener? ¿Tú crees que ese barotito va a ser suficiente? Para cuando le comentó el papá, le dijo el dueño del circo, le dijo: no te preocupes, a ese elefante lo tengo desde niño. Ahí poco nos vamos a entrar en una razón. A ese elefante lo tengo desde niño, desde bebé. Lo amarré al mismo barrote. Y cuando él quiso escapar una y otra vez por su naturaleza, quiso buscar su libertad por su naturaleza, se lastimó la pierna. Y lo intentaba una y otra y otra y otra y otra vez y se lastimaba la pierna. Nunca supo y nunca se dio cuenta que él podía crecer lo que creció. Porque hubo un día, después de varios meses, quizá por ahí un año, en que ese elefantito intentó salir, intentó escaparse, intentó buscar su libertad, mas sin embargo no podía. Digo, hubo una ocasión en que él desistió. Dijo el elefante: ya no más, ya me lastimé mi pierna, ya no más. Por aquí nos parecemos mucho, ¿no? Hay veces que ese pecadito que traemos, esta práctica que traemos que no agrada a Dios, no nos deja crecer, no nos da la libertad, no nos deja ser libres y podernos desarrollar el ministerio o poder desarrollar nuestra familia como a Dios le place. Y muchas veces desistimos, decimos: no, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más, y nos rendimos ante esa pequeña o diminuto barrote que está en nuestro corazón. Es por eso que en esta hora el Señor te dice: busca la paz y la santidad. Alguien de aquí necesita ponerse cuentas con Dios, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados son los que lloran, y ya sabemos quiénes son los que lloran. Los que reconocemos que le hemos fallado a Dios. ¿Sabes que el Señor Jesús ha puesto algo en tu vida? Por ahí algunos de tus amigos o amistades dicen: es que yo te veo a ti algo diferente, tú eres algo diferente. En nuestro trabajo, tú tienes algo diferente. Mas sin embargo no desarrollamos eso que el Señor Jesús ha puesto en nuestro corazón. Por temor, porque no podemos quitarnos ese hábito que no le agrada a Dios, porque no podemos quitarnos eso que nos está estorbando para poder recibir bendición delante de Dios. El Señor Jesús te dice: tú eres dichoso y tú eres feliz, tú eres bienaventurado. Si hoy en esta hora reconoces y te duele haberle fallado a Cristo, en esta hora te invito a que te pongas de pie. La palabra de Dios ha sido expuesta. Yo no voy a hacer nada. El Señor Jesús va a hacer todo en tu corazón. Si tú en esta hora has sentido algo delante de Dios, por los protocolos que tenemos, quizá es un poco difícil venir a este lugar y hincarnos delante de Dios, pero yo te invito que ahí en ese lugar en donde estás, cierres tus ojos. Y si necesitas ponerte cuentas con Dios, hoy es el momento. Si ese hábito oculto que te ha mantenido prisionero, que te ha mantenido encerrado, que te ha mantenido sin ser feliz, sin tener esa paz, sin tener esa tranquilidad,
que no ha permitido que tú desarrolles tu ministerio y tu familia, hoy es momento de que lo entregues ante Cristo Jesús. Y es por eso que te decía, tus necesidades déjalas atrás, que el Señor Jesús se va a ocupar de ellas. Hoy lo que importa es que tú te pongas a cuentas delante de Dios. Eso es lo que importa en esta hora, que tú te pongas a cuentas y reconozcas que el Señor Jesús es el único y suficiente Salvador en tu vida, y que gracias a Él tenemos todo lo que tenemos. Y después de eso poder decirle: Señor Jesús, te he fallado. Señor Jesús, yo necesito de ti. Mi Cristo, tú sabes, Padre Celestial, cuánto yo anhelo el poder agradarte, pero mi hábito, esta práctica, no me deja hacerlo. Y hoy necesitas ponerte a cuentas delante de Dios. En esta hora yo te invito a que cierres tus ojos y empieces a hablar con Cristo. Empieces a pedirle al Señor Jesús que te perdone, si es el caso. Empieces a pedirle perdón al Señor Jesús. Empieces a reconocer que Cristo puede traerte esa paz y esa dicha que tú necesitas. Si tú no conoces de Cristo, yo te invito a que cierres tus ojos. Y si tú quieres experimentar la dicha, experimentar la paz, y no es nada místico, ni es nada por arte de magia, ni mucho menos. Solamente cierra tus ojos para poderte concentrar. Y dile al Señor Jesús: Padre, reconozco que te he fallado, mi Dios. Reconozco que soy pecador, Padre Celestial. Yo me pongo delante de ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón, mi Dios, pidiéndote que me apuntes en el libro de tu vida, Señor Jesús, pidiéndote, Señor Jesús, que reconozco, Padre Santo, que sin ti no soy nada. En esta hora, mi Dios, me pongo delante de ti, Señor Jesús. Limpia mi corazón y limpia mis pecados, Padre Santo. Que yo quiero agradarte y que yo quiero experimentar de eso de lo que están hablando, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque has entrado en mi vida. Ahora bien, en esta hora, tú necesitas ponerte a cuentas con Dios. Como yo les mencionaba, dice la palabra de Dios: buscar. Y buscar no quiere decir quédate ahí sentado, que el Señor Jesús va a resolver todos tus problemas. No te preocupes, ahí quédate, que el Señor Jesús va a pasar tarde que temprano y te va a solucionar. No, dice buscar, buscar, buscar la paz que el Señor Jesús quiere liberarte en esta hora. En el nombre de Cristo, yo te amo. Padre Santo, te amo. Cristo, yo te amo. Necesito ponerte a cuentas delante de ti. Gracias por tu palabra, mi Dios. Yo sé que tú has tocado el corazón de uno o dos o tres personas, mi Dios. Y por ellos has venido, mi Dios. Por ellos tú has estado aquí. Por ellos tú alegraste esta silla en esta noche, en esta tarde. Te doy gracias, mi Dios. Y yo quiero, Padre Santo, que tú empieces a tocar sus corazones, Señor. Te lo pido, mi Dios. Porque para ti no hay nada imposible, Padre Jesús. Reconozco, Señor Jesús, que te necesito, Padre Celestial, en mi vida. Reconozco, Señor Jesús, que necesito que me haces tu alma, mi Dios. De todo lo que he pasado en mi corazón, Señor Jesús. Ha sido gracias a ti. Te necesito, Dios, te necesito, Señor. Empieza a abrir tu boca, empieza a tocar al Señor. Que el Señor Jesús quiere tocar tu corazón. Que el Señor Jesús quiere restaurar tu vida. Que el Señor Jesús quiere hacerte sentir, quiere abrazarte y quiere decirte: hijo, tú necesitabas
Cristo en esta hora. Donde estuviéramos, Señor, dáselo fuerte, no te da.